Compartiendo contigo. Que crezca siempre. Compartiendo contigo es una serie de enseñanzas útiles con un trasfondo cristiano tratando temas cotidianos. El propósito de estas enseñanzas es poder compartir con diferentes clases sociales, religiones y culturas un mensaje claro y conciso, de utilidad en el caminar diario. Llevar a ti, que en mi vida nunca falte el deseo. Compartiendo contigo. Y darlo todo solo por ti. El reto, ser de todo corazón. Por Rufino Navarro. De todo corazón me acerco a ti, Señor, para darte mucho más. Introducción. Desde hoy que crezca siempre en mí el deseo de servir y entregarme mucho más, que en mi vida ya no exista otra razón que a otros llevar a ti. A los escogidos, a los que hemos oído su sígueme, a los que en otro tiempo no éramos nada y ahora nos confesamos más que vencedores, a los que todo lo podemos en Cristo. Él nos ha mirado y llamado, no por casualidad, ni porque se encontraba de paso, incluso sin prisa, con mucha paciencia y conociéndonos, sí, conociéndonos mejor que nosotros mismos. Y como no podía ser de otra forma, salió a nuestro encuentro. No sé por qué lo hizo, y me lo he preguntado tantas veces que solo puedo pensar como explicación en su incomparable amor. Pero hay algo que sí me ha dado a entender. Él quiere llevar a cabo su plan de reconciliación a través de nosotros. Nos ha escogido para hacer su voluntad, para que sus palabras, deseos y sentimientos se transmitan a través de nosotros, sus escogidos. Y darlo todo solo por ti. Dios, quien siendo capaz de hacer clamar a todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos, ha querido, le ha complacido dentro de su omnipotencia, dar una capacidad espiritual al hombre y tener una relación de amor para con él a través de Cristo. Así quiere darse a conocer, y así lo ha hecho. Él tiene un propósito claro para nuestras vidas, el cual perdemos de vista muy pronto, y esto es porque en muchas ocasiones no entendemos, o simplemente porque no entra dentro de nuestros planes de futuro. Seguramente en los primeros tiempos de nuestra conversión estábamos tan radiantes, animados y llenos de tanto gozo, que no veíamos impedimentos para hacer compromisos y estar a la altura de cualquier cosa que demandaran de nosotros, aunque ésta no tuviera nada que ver con lo que Dios tenía previsto para nuestras vidas. La vida de un cristiano de todo corazón no es una vida llena de buenas aptitudes, es una vida llena espiritualmente. El propósito de esta enseñanza es intentar transmitir un sentimiento de responsabilidad a los que creemos que hemos sido escogidos y transmitir el reto de llegar a ser cristianos de todo corazón. Los tiempos no son fáciles, ni se presentan fáciles, pero no tenemos que caer en catastrofismos. Nunca lo fueron. Jesús sigue llamando y capacitando a personas para hacerlas útiles y cumplir así el plan de Dios. A diario, viendo la historia de nuestros héroes bíblicos en el manual de la vida, la Biblia, pensamos en ellos como hombres y mujeres extraordinarios y les tomamos como referencia, queriendo en muchos momentos ser como ellos. Ellos cumplieron con su parte y sus vidas estuvieron llenas de propósito. Así debemos actuar nosotros. El llamado es el mismo y quien nos llama también. ¿En qué momento te encuentras en tu vida como cristiano? Te pregunto esto ya que nuestra vida debe llevar un crecimiento, una madurez, unos sufrimientos. Se entiende que estamos en una voluntad conforme a nuestros frutos espirituales. Quizá estés pasando por alguna dificultad, enfermo, con problemas familiares, económicos, o por el contrario, puede que estés en un buen momento,
siendo muy bendecido en lo que estás haciendo. ¿Crees que está Dios detrás de tu situación? Si eres un escogido, te diré que sí, y en cualquier circunstancia, por difícil que te parezca, Él siempre tiene un propósito para con nosotros. ¿Por qué se nos reta a ser cristianos de todo corazón? Desde muy joven, en la obra donde trabajo, se nos enseñó que hay 3 dimensiones de vivir siendo cristiano. Como cristiano salvo, el primer y básico nivel. Como cristiano de corazón, con ciertos compromisos e involucrado en algunas actividades allí donde uno vive. O como cristiano de todo corazón. Este último es el más difícil de definir, y si lo tuviera que hacer de una forma concreta, lo definiría como la vida de entrega y dedicación al prójimo. Tenemos a Pablo como ejemplo de ello. Él sí podía decir: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Carta a los Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué crees que tenía Pablo para ver a Dios y su propósito detrás de todo? Él había sido escogido y no tuvo que hacer nada, simplemente decir sí. Dios tenía un plan eterno para su vida y quería usarle de una manera especial, como a muchos de nosotros. Todo empezaba con una experiencia real y una palabra. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Él quiere que le conozcamos personal, directa e íntimamente. Ahí empieza nuestro verdadero llamado, cuando le conocemos a Él. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 15. Este estudio que quiero compartir contigo trata sobre la vida de 3 personas que fueron llamadas para un propósito muy determinado: ser de todo corazón. Aunque ellos, como sucede también con nosotros, no se podrían imaginar la repercusión que posteriormente tendrían sus vidas. Son 3 hombres que tenían las mismas costumbres, el mismo oficio, se conocían entre ellos, e incluso parece ser que 2 de ellos eran de la misma familia. 3 vidas que marcan la historia de la Iglesia y revelan el crecimiento del cristiano, personalizando cada uno de ellos las distintas etapas de la vida de un cristiano. La narración de 3 enseñanzas del Maestro a sus alumnos dentro del curso de la vida nos muestra que nuestra vida espiritual debe ser fortalecida con experiencias y profundizar con el Maestro para poder conocerle y tener una vida de plenitud en la que otros puedan ver un cristianismo verdadero. Es curioso ver cómo se presentan 3 clases prácticas para 3 personas determinadas en el transcurso de 3 años. No sé si podré darle la profundidad que siento a esta enseñanza, pero sé que las clases prácticas fueron las correctas, las personas escogidas también, y el tiempo fue el necesario. Ahora solo falta que nosotros lo hagamos nuestro. El reto: ser de todo corazón. Llegar hasta Jesús. Cuando Jesús llama a la puerta de un corazón y se le abre, se oye una voz, su voz, diferente, penetrante, diciendo: sígueme. De tal forma estimula ese músculo atrofiado de la fe que no hay por más que asentir con la cabeza y decirle: sí, yo te sigo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23. Juan Bautista predicaba la venida del Señor con palabras duras, una vida recta y austera. Había fuerza en sus acciones, revelación en su mensaje. Sin duda llegó a ser uno de los más valiosos de nuestros hermanos en la fe. Era la voz de Dios a través de una persona clamando en el desierto, con el propósito de allanar los corazones altivos por causa del pecado.
enderezar mentes retorcidas llenas de ideas macabras, traer convicción de arrepentimiento y preparar sus vidas para recibir a Cristo como único y suficiente Señor y Salvador. Juan Bautista alteró y desconcertó a los religiosos y políticos de la época, sacerdotes y levitas, que le preguntaban quién era. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Consideraban la posibilidad de que fuera Elías, el cual fue arrebatado en vida por el Señor, o el profeta que ellos estaban esperando. Sin embargo, Juan ya les había dicho que él no era el Cristo. Ahora su interés estaba en catalogarle, ponerle una etiqueta, cosa que por cierto consiguieron, y hasta el día de hoy hay cristianos que llevan su mismo seudónimo: bautistas. Juan era una voz en el desierto, pero no fue ni es la única, aunque en su tiempo fue la que más alto sonó. Él no obró ningún milagro, él no era la luz, pero preparó a muchos para que vieran la verdadera luz del mundo. Los religiosos enfermizos, sistemáticos y para su defensa ignorantes, no podían entender cómo Juan tenía respuesta entre un pueblo que le venía pidiendo ayuda. Un hombre que aparentemente iba por libre, con unos comportamientos sociales poco usuales, su forma de vestir e incluso los restaurantes que frecuentaba, no eran del agrado de aquellos que pudieran pensar en él como un gran líder carismático. Su enseñanza y su forma de vivir iban en consonancia, como lo haría cualquier persona honesta, lo cual es obvio, pues fue un gran hombre de Dios. Constantemente le querían desacreditar. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 25. Qué empeño en juzgar a la gente antes de conocerla, e incluso ir más lejos y decir lo que pueden o no pueden hacer. No son imprescindibles los grandes proyectos ni los hombres elocuentes. Dios no unge proyectos, Él unge a personas viendo su corazón, y cuando Dios habla, el hombre, por mucha retórica que tenga, debe de callar. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 26 y 27. No se apropió del mensaje, no buscó protagonismos, ni tampoco tuvo un alto concepto de sí mismo. El que cambia vidas es Él, y Juan no se sentía digno de desatar su calzado. ¿Y nosotros, cómo nos sentimos delante de Él? ¿Somos dignos de hablar de Él? Había también unos jóvenes pescadores que después de coser sus redes buscaban a Juan para escuchar su mensaje. Le escuchaban con atención y despertaba su interés por instantes cuando lo oían decir: En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es antes de mí. Juan diariamente, con su forma de vivir y sus palabras, daba testimonio de Jesús. Sus jóvenes discípulos se fijaban también en sus extrañas maneras, y para muchos resultaba poco atractivo cuando veían su cuerpo envuelto en una piel de camello. Pero estos, que a diario le oían, no se fijaban en su aspecto como algo de qué avergonzarse. Porque ellos probaron de la miel, sí, de la miel con la que Juan se alimentaba. Sus palabras retumbaban en los oídos de la gente cuando exclamaba: «Arrepentíos», pero él, en su interior, vivía dulcemente. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 32 al 34. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo:
He aquí el Cordero de Dios. Es síntoma de buena salud espiritual reconocer y no olvidarnos de las personas que nos han ayudado a conocer a Cristo. Su tiempo, dedicación, sus casas abiertas, su entrega y en muchos casos sufrimientos por hacer real ese encuentro. Nunca se nos debe desprender del corazón esta gratitud. Dios se usa de estas vidas para que en medio del desierto, de la sequedad en la que hemos andado, nos muestren un oasis donde encontramos el perdón y la oportunidad de renacer a una nueva vida. ¿Recuerdas quién te llevó al conocimiento de Cristo? ¿Te mostró sus pies y los viste tan maravillosos como para rendirte delante de ellos y seguir sus pasos? Yo sí. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 37 al 39. Estos pescadores y seguidores de las enseñanzas de Juan por fin veían al Maestro. Tanto habían oído hablar de él, había tanta expectativa a su alrededor, que ahora por fin le estaban viendo y escuchando. Le siguieron, conversaron con él, fueron al lugar donde se hospedaba y quedaron con él el resto del día. Esto no podía pasar desapercibido. Tenían que darlo a conocer. Una experiencia de tal importancia no podía quedar en el anonimato. Se abren expectativas de futuro. Hay inquietudes. La fe empieza a asomar por los ojos de estos jóvenes y, en primer lugar, lo comparten con los de su casa, con sus hermanos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 al 41. Los 2 jóvenes que habían estado con Juan Bautista eran Andrés, hermano de Simón Pedro, y Juan, el autor de este Evangelio y hermano de Jacobo. A partir de este momento empiezan unas vidas apasionantes y apasionadas. Son momentos de decisión, pasan tiempo cerca, muy cerca de Jesús, y oyen su voz diciéndoles: Venid, y yo os haré pescadores de hombres. El llamado viene a nuestras vidas en un tiempo concreto, seguramente después de haber oído e incluso visto cómo el Evangelio es real en la vida de personas que hay a nuestro lado y han experimentado un cambio real. No es un sígueme sin más, a ciegas. Juan Bautista les dio testimonio y preparó el camino. Jesús se les presentó y les habló. Fue el momento de seguirle, con poca fe, despojándose poco a poco de sus muchas dudas y, lo más importante en ese momento, sin perderle de vista. Los días pasaban y conocían más el carácter de Jesús. En un principio conocieron su lado más humano, que de una forma maravillosa daba otro sentido a la vida. Cada día que pasamos con él cuesta menos seguirle. Al principio se oye como un eco en la lejanía, en el desierto. Después se le sigue a cierta distancia, como si fuera un espejismo. Y cuando te das cuenta, estás a su lado bebiendo de su agua. En ese momento es cuando surge el gran dilema en el corazón: atender a su llamado. Esta decisión en un principio no es nada fácil de tomar. Siempre hay muchas situaciones a nuestro alrededor que nos dirán que no lo hagamos, que es una locura. Familia, compañeros de trabajo, planes de futuro, etc. Pero ni las posesiones ni los lazos familiares deben impedir nuestra decisión. Solo hay que pensar que si Dios mismo se interesa por nuestra vida, si ha enviado a Cristo para darnos un propósito de eternidad, si cuenta con nosotros para que este plan de salvación sea anunciado y, sobre todo, si hemos sentido su amor, nosotros mismos somos quienes nos escogemos cuando le decimos sí. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Intentar seguir al Señor sin abandonar las cuestiones que nos tenían tan ocupados antes de conocerle solo traerán una consecuencia a nuestra vida: descontento y frustración.
¿Qué sucede cuando decimos sí a su llamado? Cuando estos hombres decidieron seguir a Jesús, empezaron a ver verdaderos milagros. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 11. Comenzaron a ver cómo se convertía el agua en vino, y aunque era demasiado pronto y todavía no estaban preparados, Jesús les permitió participar de situaciones asombrosas. Era el principio de ver cómo cosas sin color, sabor y olor cambiarían. Vivimos rodeados de cosas que carecen de ese color, de ese sabor y olor, por lo que la gente no se motiva y viven de forma insulsa. Cristo produce el verdadero milagro de hacer algo de lo que no es. Por eso la vida cristiana vivida con ese tipo de experiencias se convierte en la vida más abundante y apasionante que hay, donde se puede contemplar a diario el milagro de la transformación del agua en vino. Esas primeras señales, al igual que les pasó a los discípulos, son las que en un principio afirman nuestra fe en Cristo. Muchos son los reproches que inconscientemente hacemos a Dios, porque no vemos milagros a nuestro alrededor, y para justificar nuestra falta de compromiso y entrega decimos: eso sucedía antes con más normalidad, para reafirmar la fe de los primeros cristianos. ¿Y ahora? Ahora solo nos quedan las lenguas y poco más. Hoy, como en aquel entonces, también hay milagros, pero estos solo están donde el Espíritu de Dios está. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No olvidemos que el verdadero milagro ha de empezar en nuestra propia vida. Cuando decimos sí a su llamado, Él comienza a tratarnos de diferente manera que al resto de los cristianos. Nos permite ver, oler y gustar de la vida espiritual más profunda e intensamente. Nuestro compromiso nos hace ser escogidos, especiales, privilegiados y poder ver a diario el milagro de convertirse el agua en vino. A partir de ese momento, a esos pescadores les invadió el deseo de no solo estar con Jesús, sino de seguirle. El reto: ser de todo corazón. Aprendiendo con Jesús. La experiencia es la realidad vivida por uno mismo. Verlo, tocarlo, sentirlo y hacerlo tuyo. No era tiempo para estos pescadores de estudiar teología. Tampoco tenían tanto conocimiento sobre Jesús como para predicar. Así que, ¿cuál crees tú que sería la mejor y más rápida forma de dar crecimiento a estos aventajados discípulos? Yo creo que lo mejor son las experiencias personales. No hay nada mejor y más constructivo que las clases prácticas. ¿Cuántos profesionales hay de la mecánica, electricidad, albañilería, etcétera, que no tienen estudios superiores o titulación, pero son los más idóneos para desempeñar esas actividades? De la misma forma, hay personas que han sido enseñadas y capacitadas en el taller de la necesidad diaria de la calle, entre personas enfermas, delincuentes o simplemente en medio de la pobreza. El maestro les hablaba como a jóvenes que tenían conocimiento de las Escrituras, pero él estaba dispuesto a ir más lejos, instruyéndoles personalmente con sus clases prácticas. Pues estas iban a ser las mejores enseñanzas, las que cambiarían la forma tan vulgar que tenían de interpretar las Escrituras. 3 simples preguntas para saber si tú eres de verdad. ¿Cuántos muertos has visto resucitar? ¿Cuántas veces has visto la gloria de Dios? ¿Cuántas veces has sentido a Cristo llorar? Jesús quiere enseñarnos de forma íntima y personal. ¿Cuántas veces Él mismo, después de obrar un milagro, decía: «Id y no se lo digáis a nadie»? Jesús sabía que su tiempo era corto y quería dejar bien preparados esos corazones para un futuro de fe. El Maestro
se pone manos a la obra y dedica los 3 últimos años de su vida a enseñar y a discipular la vida de aquellos que anteriormente dijeron sí a su llamado. Pero no fue fácil, tuvieron que pagar un ingreso para las clases. Sí, pagar. Las clases no eran gratis, me refiero a las prácticas. El precio fue alto, pues estos jóvenes tuvieron que dejar padre, madre, novia, trabajo. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos del 20 al 22. Visto desde fuera, desde la teoría parece duro, cruel e incluso el precio parece ser muy caro, pero aquellos que tuvieron esta experiencia no dan ese testimonio. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 8. Las clases serían impartidas en 3 episodios, que bastarían para marcar la vida de cualquier buen discípulo. Siempre en mí el deseo de servir y entregarme mucho más, que en mi vida ya no exista otra razón que a otros llevar a ti, que en mi vida nunca falte el deseo de buscarte y darlo todo solo por ti, que en mi vida ya no exista otra razón que a otros llevar a ti, que en mi vida nunca falte el deseo de buscarte y darlo todo solo por ti, y darlo todo solo por ti.